Muy buenos días a todos nuevamente. Les damos una cordial bienvenida a este espacio académico, agradeciendo su puntual asistencia y su interés en seguir fortaleciendo el conocimiento en beneficio de nuestros recién nacidos. Extendemos un saludo muy especial de parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Centro, en cabeza del doctor Néstor. En este momento es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Nidia Patricia Barrera. El tema que hoy abordaremos es un tema clave en el manejo del recién nacido cuando el tamizaje neonatal es positivo, el rol del pediatra y del neonatólogo, toda vez que cuando tenemos un resultado positivo se activa una ruta clínica crítica y requiere un manejo interdisciplinario para un diagnóstico y un inicio en el manejo oportuno. Es un placer para mí y para toda la Regional Centro presentar a la doctora María Alejandra Benavides Fierro. La doctora es médico general de la Universidad Surcolombiana, aquí en el departamento del Huila, especialista en neurología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada, es máster en trastornos del espectro autista de la Universidad de La Rioja en España, máster en epilepsia de la Universidad Francisco de Vitoria en Barcelona, España. Actualmente ejerce en diferentes instituciones como la Clínica Medilácir y la Clínica URUS en la ciudad de Neiva, Clínica Casa del Niño en Montería, en Córdoba, y Clínica Casanare en Yopal. Doctora María Alejandra, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el micrófono es todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que este espacio pues sea muy productivo. De antemano yo agradezco pues la participación de ustedes y pido excusas porque pues igual cuando hablamos de temas metabólicos, de errores innatos del metabolismo, es muy difícil no ser tan denso, ¿no? Porque este es un tema que siempre es denso. ¿Me están escuchando bien? Disculpa. Sí, doctora. Es difícil no ser tan densos. Entonces, pido excusas de antemano por eso y pues estoy atenta a resolver todas las dudas que desde mi especialidad se pueda. ¿Listo? Entonces, tenemos como objetivo hoy en esta charla comprender cuál es el papel que tiene el pediatra y el neonatólogo ante un resultado positivo y conocer qué condiciones tamizamos en Colombia y cuál sería su manejo inicial, que obviamente ustedes como neonatólogos y como pediatras siempre van a ser la primera línea para iniciar este tratamiento y activar esta ruta para este paciente. Entonces, esto pues, digamos, no podemos iniciar sin saber qué es una definición. El tamizaje neonatal es una estrategia de salud pública, no es solamente en Colombia, sino que es una estrategia en muchos países en el mundo. Lo que busca es detectar enfermedades genéticas o metabólicas antes de que aparezcan los síntomas y que estos síntomas causen daños, teniendo en cuenta que cuando estas enfermedades dan sintomatología, ya posiblemente los daños, sobre todo a nivel neurológico, tienden ya a ser irreversibles. Con el tamizaje metabólico neonatal, lo que se va a permitir es que haya un tratamiento temprano y oportuno y se prevenga la discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque siempre en cualquier condición, y eso no funciona solamente en neurología, sino en todas las otras áreas de la medicina, el diagnóstico precoz nos va a dar un mejor pronóstico. En el caso específico de estas condiciones genéticas y metabólicas que tienen tratamiento, pues nos va a implicar que hay una reducción de la mortalidad y de la morbilidad y a la larga va siendo costo efectivo para el sistema de salud. Tenemos un marco legal colombiano, digamos que ahí lo presento. Sin embargo, debe quedar claro que primero es obligatorio en el sistema de salud colombiano. Es un derecho que tienen nuestros pacientes recién nacidos y es un deber de nosotros como la parte de salud brindarlo. Y es algo que es post, o sea, está incluido en el plan de beneficios de salud. Entonces no tenemos excusa de que no se toma, de que no se hace porque es que nos toca llenar papelería, que el MIPRE, etc. ¿Cuándo se realiza y quién lo debe realizar? Entonces, se debe realizar siempre antes de las 72 horas de vida. Ya ahorita les explico unas condiciones, digamos, especiales.
¿Quiénes son los responsables? Pues la IPS donde nace el paciente, el pediatra que recibe a este paciente o el neonatólogo en su defecto. ¿Listo? Y el seguimiento, pues por parte de la EPS y los programas de salud pública, pero recuerden pues que en Colombia, una vez egresa el niño, generalmente pues la mayoría de niños que tenemos nacidos vivos son sanos, en teoría, ellos van a recibir su primera cita después por pediatría. Entonces es este pediatra que va a recibir este paciente quien va a revisar ese tamizaje metabólico y va a empezar a tomar las decisiones. En el caso de los pacientes que ingresan a UCI neonatal, es el neonatólogo el que debe estar pendiente de los tiempos para reclamar esos tamizajes y revisarlos. Hay situaciones clínicas especiales, sobre todo en los prematuros, donde el tamizaje se recomienda que se tome igual que en los otros. Sin embargo, pues cuando van a tener nutrición parenteral, se sugiere que se realice el tamizaje inicial antes de iniciarla y si ya se inició, repetir ese tamizaje en la primera o la segunda semana de vida. Cuando van a recibir transfusión, entonces tomar la muestra previa a la transfusión y si no es posible hacer esto, hacerla en los siguientes 10 días post transfusión. Cuando el paciente está en situaciones de inestabilidad hemodinámica o ventilatoria, pues este paciente debe primero ser estabilizado, pero la idea es que no pasen más de 7 días antes de que realicemos este tamizaje. Y en niños de muy bajo peso al nacer o prematuros por debajo de las 32 semanas, se debe hacer la muestra inicial en el momento del nacimiento y repetir a los 15 días o al lograr pues, la estabilidad hemodinámica o del metabolismo maduro. ¿Qué tamizamos? Si nosotros comparamos y los que pues, han tenido la oportunidad de conocer otras instituciones a nivel internacional, saben que en Colombia pues esto apenas está iniciando. Hay ya sitios donde se tamizan más de 30 condiciones, acá pues tamizamos pocas. ¿Qué tamizamos? Estas que ustedes ven aquí. Hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria o PKU, galactosemia, la deficiencia de biotinidasa, fibrosis quísticas y hemoglobinopatías. Entonces, a continuación, pues muestro una frecuencia estimada de estas enfermedades tamizadas. Vemos que algunas son mucho más frecuentes que otras, pero el hecho de que no sean frecuentes no implica de que no existan, o el hecho de que estén catalogadas como enfermedades huérfanas no indican que no existan, y el detalle es que el problema es que cuando no se diagnostican, realmente el resultado es catastrófico para el paciente y para su familia y también para un sistema de salud. Entonces, si tenemos resultados normales, no vamos a hacer ningún tipo de intervención, pero si tenemos resultados alterados, siempre vamos a requerir una confirmación inmediata y activar toda esta ruta de derivación a otras especialidades. Entonces, en esta tablita yo les muestro a ustedes, digamos, de acuerdo a las guías que tenemos del ministerio, cuáles son como los puntos de corte para las condiciones que se tamizan, ¿cierto? Y de acuerdo a esas condiciones se toman pues las decisiones y cuál va a ser la ruta a seguir. Entonces, ¿qué hacemos ante un resultado alterado? Lo primero es confirmar con el laboratorio de referencia. Hay que contactar al paciente y a su familia. Se debe iniciar el tratamiento si está indicado y derivar a especialidades. Entonces, empecemos. Con el hipotiroidismo congénito sabemos que fue de las primeras cosas que se empezó a tamizar y es una clase, o sea, es una etiología de retardo mental prevenible. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El déficit cognitivo, la discapacidad cognitiva de estos pacientes. Y ustedes saben que tener un paciente con discapacidad cognitiva no es que simplemente el niño no aprenda, es toda la parte comórbida que tiene el paciente con discapacidad cognitiva. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Si tenemos una TSH elevada, neonatal elevada, de acuerdo a, y la elevación es de acuerdo a si es en muestra de sangre de cordón o en muestra de sangre de talón. Para prematuros por debajo de 28 semanas, el valor cambia y esta debe ser realizada en talón a las 72 horas de vida. ¿Hay que hacer retamizaje del hipotiroidismo congénito? Sí. Cuando son prematuros, o sea, los que están por debajo de 37 semanas, se debe retomar a las 2 semanas
Y en el caso de gemelos monocoriónicos a término, se debe replantear el retamizaje a los 5 días. No es, no es para confirmar, sino es un retamizaje. O ante también sospecha de falsos negativos o cuando hay condiciones clínicas muy especiales, digamos que sabemos que por clínica o sabemos que por historia, por antecedentes de niño de tener hipotiroidismo, entonces es necesario retamizar. Esto pues obviamente es a criterio del médico tratante, en este caso pediatría y neonatología. ¿Cómo se confirma? Con TSH y T4 libre. Y se debe iniciar el tratamiento, ese tratamiento ideal antes de los 14 días. Digamos que iniciándola antes de los 30 días, el resultado a nivel neurológico, o sea, el resultado a nivel de neurodesarrollo va a ser muy bueno si lo logramos antes. Cuando ya encontramos hipotiroidismos, y cuando ya empezamos una, una suplencia después de este tiempo, es probable que ya el niño pueda tener algún tipo de secuela neurológica. Obviamente no puede que no sea tan severa como un déficit cognitivo grave, pero sí puede tener algún tipo de dificultad. Por supuesto, el paciente, aparte de estar en su seguimiento con pediatría, debe ser derivado en endocrinología pediátrica. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Aclaro que las imágenes que tengo son todas libres de derecho de autor, son todas imágenes que están disponibles en internet. Ahí ustedes ven las fases típicas de un hipotiroidismo congénito. La hiperplasia suprarrenal congénita, entonces se debe al déficit de 21-hidroxilasa. Se debe sospechar porque hay una 17-hidroxiprogesterona elevada. En este caso, pueden existir falsos positivos en pacientes pretérmino o cuando están sometidos a estrés neonatal. Hay que siempre ser muy claros que estos son tamizajes, entonces los niveles elevados no son diagnósticos, pero indican alto riesgo. ¿Qué hacer? Contactar de forma inmediata a la familia, informar que el resultado es sospechoso no definitivo. Hay que ir a una consulta prioritaria con pediatría o endocrinología pediátrica. Sabemos que obviamente siempre van a ir primero con pediatría. Y solicitar las pruebas confirmatorias en suero, que son estas. Se solicitan la 17-hidroxiprogesterona sérica, electrolitos, porque hay que detectar si hay pérdida de sal, la actividad de la renina plasmática, cortisol y andrógenos, y cuando es posible, solicitar el estudio molecular. ¿Listo? Este es el paso. Después de llamar a la familia, iniciar esto. Hay que evaluar los signos clínicos de emergencia, porque pues esto es una emergencia. El paciente debe iniciar tratamiento rápido si hay signos clínicos. Como les decía, yo soy neuropediatra, entonces si tengo de pronto algún error en las dosificaciones, espero me excusen y pues me hagan la corrección. Iniciar el tratamiento de emergencia, ¿listo? Y este paciente, pues obviamente la ideal, tener en cuenta que la forma perdedora de sal, los síntomas van a aparecer entre el quinto y entre la primera semana y la segunda semana de vida, pues este paciente es un paciente que ustedes como neonatólogos siempre van a tener en su unidad. Entonces son ustedes los llamados a iniciar este manejo y evaluar esto. Bueno, dentro de las metabólicas tenemos la fenilcetonuria. También es digamos que cuando tenemos una fenilcetonuria que no se trata, una PKU que no se trata, el paciente va a derivar siempre en trastornos de su neurodesarrollo, déficit cognitivo grave, en este caso casi siempre son graves, microcefalia y convulsiones que tienden a ser refractarias. Aparte de eso, el trastorno conductual asociado que pues hace que sea una comorbilidad muy importante. El daño cerebral siempre va a ser irreversible cuando no iniciamos tratamiento antes de los 15 días. Entonces, ¿cómo se sospecha? Cuando hay niveles elevados de fenilalanina, ya les voy a mostrar a ustedes los niveles donde hay sospecha y digamos, podemos tener también formas transitorias de fenilcetonuria, por así decirlo, que igual es indicado iniciar tratamiento. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Para que no se complique la vida, pidiendo unos aminoácidos plasmáticos en sangre y que sean cuantitativos, idealmente. No cualitativos, sino cuantitativos. Si disponemos de métodos, digamos, más específicos, pedir solamente la fenilalanina sérica y la tirosina sérica.
Recuerden que lo que esto hace es que se evita que la fenilalanina se transforme en tirosina. Entonces tenemos fenilalanina elevada y tenemos tirosina disminuida en suero. Cuando si logramos tener estos dos, podemos sacar el cociente de fenilalanina-tirosina. Si es posible, pedir actividad enzimática y estudios genéticos del gen PAC. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se tiene que iniciar, usted debe iniciar idealmente antes de los 15 días de vida y debe ser una dieta estricta sin fenilalanina. Derivar a genética, derivar a neuropediatría y a nutrición. Cuando decimos dieta estricta sin fenilalanina, quiere decir que debemos utilizar y la base de la alimentación de este niño, de este neonato, debe ser con fórmulas libres de fenilalanina. ¿Listo? Pero en este caso no está contraindicada la lactancia materna, como van a ver en otras sí. Entonces, no se suspende la lactancia materna. Lo que se hace es que se suplementa y se le dan sus aportes básicos de nutrición con la fórmula libre de este aminoácido y posterior a dar la ingesta de este aminoácido, de esta fórmula, ahí sí podemos permitir que la madre lacte al niño. De tal forma que la cantidad de fenilalanina que pase por la leche materna sea mínima. Tener PKU no implica que yo no puedo consumir fenilalanina, implica que yo debo mantener los niveles muy bajitos, es decir, reducir una dosis mínima. Por eso el aporte de los otros aminoácidos esenciales va por la fórmula, pero la lactancia materna no se debe suspender. Entonces, primero damos la alimentación con la leche de fórmula, de la fórmula especial, y luego sí ponemos a que la madre lacte a su hijo. Entonces, cuando tenemos la fenilalanina por encima de 120 micromoles por litro, vamos a sospechar esto una PKU y debemos iniciar todo el proceso de confirmación. Si esto está por encima de 360, lo más probable es que tengamos una PKU clásica y se debe iniciar el tratamiento de forma inmediata con restricción total. Si está entre 120 y 360, se inicia el tratamiento. Sin embargo, tenemos un chance de que se trate de una hiperfenilalinemia leve o transitoria que requiere solamente observación y repetición. Pero ante cualquier duda, simplemente, y mientras nos llegan, digamos, los estudios confirmatorios, lo ideal es iniciar el tratamiento de suspensión de este aminoácido. Y este es un listado, digamos que es a modo informativo para que ustedes sepan los alimentos y pues la cantidad y el contenido aproximado de fenilalanina que tienen. Entonces, obviamente, pues esto no aplicaría para neonatos porque los neonatos no les vamos a dar pues este tipo de alimentos, pero sí, como parte el pediatra sí debe tenerlo muy claro porque el pediatra es quien va a continuar con este niño en sus controles básicos y es quien va a educar a la familia. Va a complementar ese apoyo de nutrición y va a educar a la familia sobre los cambios de alimentación que se requieren. La idea es que tengamos fenotipos de PKU, pero niños sanos. Bueno, en la galactosemia tenemos que este también es un error innato del metabolismo. Se da porque hay una deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfaturiditransferasa y esto no permite que se metabolice la galactosa, que sí está presente en la leche materna. Entonces se caracteriza porque hay ictericia grave, hepatomegalia, sangrado, falla hepática, cataratas, retardo en el desarrollo. También el retardo del desarrollo puede derivar en un déficit cognitivo y, como ya pues ustedes saben, son condiciones irreversibles. Las cataratas, pues en la alimentación visual, y esas cataratas generalmente aparecen en las primeras semanas de vida, en la medida que el niño empieza a ingerir la leche materna. Por lo tanto, en este caso sí debemos suspender la lactancia materna y las fórmulas lácteas e iniciar una fórmula libre de lactosa y de galactosa. El paciente, aparte de esto, pues debe pasar una valoración por genética, oftalmología, nutrición y neuropediatría como forma de su seguimiento. Entonces, en este sí, suspendemos sí o sí la lactancia materna. ¿Cómo se confirma? Con galactosa total en sangre, la actividad de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa, que es esto en eritrocitos. Se pueden también hacer estudios moleculares
Y como parte de los seguimientos y de los estudios se debe evaluar el perfil renal, hepático, pruebas de coagulación, entre función hepática también las bilirrubinas. Hay que hacer esto urocultivo y pues valorar por las especialidades que ya les había dicho. Cuando hablamos de suspender lácteos, entonces mire todo lo que una vez piensa que hay elementos que no contienen. Puede decir, ¿por qué va a tener un lácteo un medicamento o un suplemento? Sí hay algunos medicamentos que pueden tener como suplemento la lactosa o lactosa. Por lo tanto, debemos ver muy bien cuando le vamos a formular a un niño el excipiente en el que está el medicamento. Y esto pues lo mismo, para parte de la educación que requieren esto los padres. Un listadito de cosas de que no debemos dar. Esta es pues una catarata, es unilateral, sin embargo, pues no, aclaro, no es un paciente con galactosa, pero pues con galactosemia, pero es para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo encontramos una catarata? Pues revisando el fondo, así, tratando de ver el rojo retiniano, y generalmente las cataratas por galactosemia van a ser bilaterales. Bueno, deficiencia de biotinidasa. En este caso quiero comentarles a modo de experiencia qué es lo que el tamizaje positivo que más me está llegando a consulta a mí. Y básicamente lo que hace es que la deficiencia de biotinidasa impide que se recicle la biotina. La biotina pues forma parte de las vitaminas B y pues obviamente para muchos procesos de neurodesarrollo. Bueno, los síntomas del déficit de biotinidasa inician en los primeros 3 meses de vida. Una vez inician los síntomas, sobre todo neurológicos, que pueden ser las convulsiones, la alopecia, la hipotonía, la hipoacusia y el retardo del desarrollo, así ya empecemos la suplementación, es irreversible. Es decir, que si yo convulsiono por déficit de biotina, voy a tener como tal epilepsia. Se sospecha cuando hay una actividad enzimática reducida y se debe confirmar con la prueba enzimática nuevamente. Y el tratamiento es uno de los más económicos y fáciles de hacer, es suplementando biotina oral. Hay dos tipos de deficiencia, digamos la grave, la profunda y la parcial. La idea es que en ambas vamos a suplementar. Sucede que cuando hay deficiencia, cuando la actividad está por debajo del 10%, el sobre suplementación va por el resto de la vida. El tratamiento puede ser entre 5 y 20 miligramos al día de forma oral. ¿Listo? Y con deficiencia parcial podemos suplementar con de 1 a 5. Yo generalmente de forma particular suplemento de 1 a 10. Y el seguimiento. Estos pacientes generalmente van a ser asintomáticos, sin embargo hay que suplementarlos y estar evaluando paulatinamente a ver en qué momento podemos de pronto suspender. Porque ellos pueden llegar a pueden estar sin requerir suplementación. Pero cuando es profunda, cuando es grave, la deficiencia, sí necesitamos suplementar por el resto de la vida. Y eso va a evitar que las secuelas neurológicas. Esta es una alteración dermatológica por déficit de biotina, porque pues también hay dermatitis por déficit de biotina. Listo. Vamos a la fibrosis quística. Aclaro que pues en este sí yo no tengo mucha experiencia. En este caso pues se sospecha cuando hay el déficit de tripsina inmunoreactiva elevada y se confirma con el test de sudor y las pruebas genéticas. El tratamiento, este sí también es multidisciplinario, incluye pues, digamos, como de base al neumólogo y al gastroenterólogo. Bueno, en las hemoglobinopatías, entonces tenemos que hay unas condiciones normales de hemoglobina en los recién nacidos y esa proporción pues va cambiando a medida que aumenta la edad del niño. Sin embargo, siempre lo que vamos a encontrar en mayor proporción es la hemoglobina fetal y una pequeña proporción de hemoglobina adulto, ¿listo? Y debe haber ausencia o mínimas cantidades de otras variantes de hemoglobina. Dependiendo de lo que encontremos, entonces si encontramos ausencia de hemoglobina A con presencia solo de hemoglobina F, podemos estar ante una betatalasemia mayor.
Eh, si tenemos presencia predominante de hemoglobina S, ustedes ya lo saben, es para esta anemia falciforme, pero también podemos tener rasgos falciformes si tenemos hemoglobina S y A en igual proporción. De acuerdo a lo que vamos encontrando, entonces hay acciones recomendadas. De base siempre va a ser derivar hematología. Esos pacientes hay que siempre explicar a los papás que este tamizaje pues, puede tener algunas fallas, ¿sí? Y se debe pedir electroforesis de hemoglobina en medio alcalino. Esa es como tal la prueba para confirmar. Los exámenes de confirmatorios deben realizarse generalmente después de los 6 meses, teniendo en cuenta que a veces antes de los 6 meses podemos no tener el resultado verdadero. Y esos pacientes deben pasar, pues obviamente con el pediatra, el hematólogo y con el genetista. Bueno, entonces, en resumen, el rol del pediatra es quien solicita y verifica el tamizaje. Estamos hablando de recién nacidos, donde pues sanos, donde el pediatra es quien recibe este bebé al nacer, interpreta los resultados, inicia el tratamiento cuando se requiere, coordina el seguimiento clínico, educa a la familia y hace seguimiento del tratamiento. La importancia del tratamiento, del seguimiento del paciente una vez egresa y de que el pediatra haga esta revisión del seguimiento de este tamizaje es confirmar los diagnósticos, iniciar los tratamientos idealmente en casi todas antes de los 15 días de vida y el monitoreo regular con especialistas. El neonatólogo, obviamente cuando el niño ingresa a la unidad de cuidado intensivo, pues está a cargo del neonatólogo y ese neonatólogo es quien debe garantizar la toma de la muestra, que esta toma sea oportuna en las condiciones especiales de las que hablamos, de los retamizajes también en condiciones especiales, evaluar el riesgo perinatal de este paciente y coordinar los estudios adicionales que se debe hacer en UCI. Pacientes con galactosemia o pacientes con hiperplasia suprarrenal, pues son pacientes que deben iniciar su tratamiento y su manejo en UCI. Consecuencias de un diagnóstico tardío, la discapacidad permanente, el retardo del desarrollo y las complicaciones graves o la muerte. ¿Qué impacto tiene el tamizaje? Prevención de la discapacidad, que este niño al tamizarlo y encontrar una alteración se le pueda dar todo el apoyo y el tratamiento necesario, va a permitir que este niño lo podamos integrar y escolarizar de forma, de la forma en que se debe, puede hacer su colegio, puede asistir a sus reuniones infantiles, o sea, puede hacer todo lo que hace un niño a largo plazo. ¿Listo? Solamente si tenemos esos tamizajes exitosos y reducción de gastos del sistema de salud. Hay retos en Colombia, sí. No tenemos una cobertura nacional al 100%. Tenemos mucha zona rural donde hay mucha demora logística y tenemos un tiempo de entrega mayor a veces de 15 días. Y digamos que por experiencia, cuando a mí me llegan los pacientes que ingresan a consulta por alto riesgo neurológico, muchas mamás llegan generalmente pacientes después del mes de vida y muchas mamás no tienen ni idea del tamizaje, no saben si se lo revisaron, algunas no lo han reclamado, se revisan las carpetas y no encontramos el tamizaje. Entonces, digamos que ese tiempo de entrega y ese seguimiento de que sí se revisen los resultados también estamos fallando. Comparado con Latinoamérica, lo dije al principio, tenemos países donde ya tamizan más de 30 condiciones, nosotros esas pocas. ¿Qué se recomienda? Hay que fortalecer la red de laboratorios, hay que capacitar al personal médico, garantizar la trazabilidad de este proceso y el seguimiento. Y como conclusión, el tamizaje neonatal salva vidas. La pieza clave para revisarlo y para empezar a actuar siempre van a ser el pediatra y el neonatólogo y se debe hacer un trabajo coordinado para el mejor pronóstico y la mejor evolución de nuestros pacientes. Espero que haya sido algo productivo y estoy atenta. Doctora Alejandra, gracias por su presentación muy práctica, muy didáctica realmente. Vamos a pasar al área de las preguntas. Vamos a revisar acá el chat.
tengo unas inquietudes respecto al tema. Como usted lo mencionó, esto, pues en muchos hospitales en Colombia apenas se está implementando el tamizaje metabólico básico y los tiempos de espera son prolongados. En promedio son 15 días hábiles. Hábiles. Hábiles, sí. Sí, hábiles. ¿Qué preocupa respecto a esta situación? Por ejemplo, en los casos de los niños con hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, usted menciona el retamizaje. Listo, se tamiza en las primeras 72 horas. Lo retamizamos en cuánto tiempo, si ya sabemos que el primer reporte va a llegar 15 días hábiles después. O sea, eso es una dificultad técnica, obviamente, ¿cierto? Pero pues genera también una dificultad en la práctica clínica. ¿Qué recomendación nos daría usted respecto a esta situación? Pues digamos que el examen físico que hacemos de los recién nacidos es muy importante porque digamos que esos signos de virilización que podemos encontrar en las niñas, esos genitales ambiguos, pueden darnos como una alerta de esto, ¿cierto? Y digamos que como se nos va a demorar el tamizaje, porque digamos que en la parte teórica dice que a los 5 días nosotros ya vamos a tener reportes, ¿no? Pero Sí, eso nunca sucede. Entonces digamos que hay prima la clínica del paciente y yo pensaría que ante una sospecha clínica a este paciente hay que hacerle todos los exámenes confirmatorios antes de esperar ese tamizaje neonatal, pensaría yo. Esa es como la forma de abordar. Y lo mismo sucede para otras condiciones. Si yo tengo un niño que nace con catarata congénita, pues digamos que la primera posibilidad va a ser un storage, ¿cierto? Pero dentro de esas posibilidades de una catarata puede ser una galactosemia. Entonces, no esperar ese tamizaje, sino que empezar a pedir pruebas confirmatorias. Tendría justificación. Entonces, en el caso de la hiperplasia suprarrenal, yo pensaría que dependiendo de la clínica que tengamos de estos pacientes y el examen físico que tengamos, podríamos pedir los exámenes confirmatorios e iniciar un tratamiento antes de tener el resultado del tamizaje, pues por la demora. La demora es que lo ideal sería que, digamos, al menos en las ciudades principales, digamos, en las ciudades donde hay atención de partos y hay UCI natales, ahí mismo tuviéramos, en todas esas ciudades tuviéramos laboratorios para hacer ese tamizaje de una. sí, perfecto, doctora. Ese sería el mundo ideal. Sí. Bueno, doctora, hay, por ejemplo, en la fenilcetonuria, obviamente si la estamos sospechando, usted indicó que hay dietas sin aminoácidos. Listo. ¿Cuál, doctora? ¿Cuál de esas fórmulas? ¿Cómo se llama? Porque, bueno, se la sospecha, tomamos el tamizaje, todo eso. Em, ¿Cuál? Mientras confirmamos, porque la lactancia materna pues la vamos a sostener. Y usted indicó que primero damos la leche de fórmula, ¿cierto? Y posteriormente continuamos con la lactancia materna. Entonces, bueno, pues muchos estamos iniciando este proceso y pues el objetivo de esta charla es avanzar un poquito en esta información porque antes pues se sospechaba revisión inmediata de endocrinología. Ahora nos estamos viendo enfrentados a un nuevo contexto, los neonatólogos, donde no hacíamos antes el tamizaje básico. Y bueno, ya tenemos pautas que usted nos está dando, súper interesantes, pero pues El el nombre de tiempo la no es fórmula, bueno, yo no me sé, o sea, eso depende mucho. Hay laboratorios que la tienen. Mycotherapies tiene fórmula, Nutricia tiene fórmulas y se me pasa, hay otro que también tiene fórmulas. La de Nutricia, si no estoy mal, se llama GM Pro, no me acuerdo el nombre de las otras, pero digamos que nutricionistas casi siempre tenemos a la mano, ¿cierto? Entonces, sí, ellas sí conocen más de los nombres como tal. El rol de nosotros como médicos
pues sí, ideal que nos sepamos los nombres, pero, o saber que, bueno, es que casas comerciales las producen y hacer los contactos, porque ellos generalmente nos dan muestras. Eh, a mí me pasa muy frecuentemente es que cuando tengo pacientes con alguna sospecha, entonces Nutricia me envía a través de su nutricionista, me envía muestra, fórmula para iniciar, ¿sí? Ok. Pero sé que las otras casas comerciales también pueden hacerlo. Y las nutricionistas generalmente tienen esos nombres. Pero Listo, sí, doctora. les puedo decir esos laboratorios, Nutricia Danone y Mytotherapy, ellos tienen sí o sí tienen los productos. Bueno, doctora Alejandra, vamos acá a leer unas preguntas de los participantes. Dice así, bueno, el usuario está desconocido, dice, si el valor de TSH neonatal es bajo, menor de 0,9 microgramos por litro, ¿se contempla el estudio complementario para descartar un déficit central? El tamizaje es muy claro diciendo que los cortes, si es en talón o es en sangre, y Sí. son TSHs mayores, es la que cuando la TSH está elevada es la que nos habla de hipotiroidismos. La disminución de la TSH y la elevación de pronto de la T4 libre y la T3 nos habla más hacia un hipertiroidismo. Entonces, eh, o sea, hay hipotiroidismo y la TSH se aumenta por estimulación del hipotálamo, ¿cierto? Porque ella está diciendo, oiga, hay que producir T3 y T4. Entonces, ese es el aumento, eso es el hipotiroidismo, no se produce adecuadamente la T3 y la T4. Entonces, siempre la TSH va a estar elevada en los hipotiroidismos. Listo, doctora. Igual los valores de referencia en la resolución del ministerio ya es 15, si es el cordón, 10, si es del talón. Entonces Y ya uno 6 está si es marcando prematuro. exactamente. Entonces está marcando otra, Otra cosa. Ese es sí, otro, o sea, si está muy bajita es otro proceso, o sea, sí. debemos pensar es en otra cosa. Bueno, pasamos a la siguiente. Cuando se tiene una alteración de alguno de los resultados en un bebé pretérmino, se recomienda retamizar de una vez el laboratorio confirmatorio del que sale alterado y en qué edad gestacional corregida. Bueno, entiendo yo que si tenemos un bebé, ¿cierto? Que es prematuro, eh, hay que retamizar, se recomienda retamizar, ¿sí? Sí. Y cuándo se realiza ese retamizaje o a qué edad, en qué tiempo o a qué edad gestacional corregida. Acá yo tenía si quieren puedo compartir otra vez la presentación. Sí, las condiciones de retamizaje. Entonces, cuando son menores de 37 semanas, se retamiza a las 2 semanas. Es decir, si el niño fue de 35, a las 2 semanas tendría esos 37. Pero si fue de 33, igual tamizamos a las 2 semanas, que serían las 35 corregidas. ¿Listo? Que hay unas condiciones especiales en estas que ya lo habíamos hablado, que son los prematuros, o sea, cuando tenemos prematuros con estas situaciones clínicas, entonces, igual el que quiera esta presentación, si les gustó, pues yo se las puedo enviar. Entonces, si hay nutrición parenteral, se hace el tamizaje inicial, ¿cierto? Si ya se inició, se hace igual, pero se repite a los 15 días, por 14, 15 días. Si se va a transfundir, muestra antes de la transfusión y se repite a los 10 días post-transfusión. Si es por ventilación mecánica o inestabilidad hemodinámica, se debe estabilizar primero, obviamente, pero al séptimo día debe tener tamizaje. Y en menores en pesos de menos de 1.500 gramos a los 15 días. Esas son como los Bueno, parámetros. listo, doctora. Sí, aquí hay otra, gracias.
básicamente responde la que usted dijo. ¿Cuál es el momento ideal para la toma de muestra de recién nacido pretérmino en abucineo? Pues básicamente Estas. es lo que informó que los neonatólogos estamos ahí con mucha información porque hay varios escenarios en los cuales, y diferentes tiempos también, en los cuales tenemos que estar muy atentos, tanto en los dos tiempos, en la toma como en el retamizaje, porque pues son pacientes complejos. Preguntan aquí cuáles son los valores, no, cuáles son los valores de 17 hidroxiprogesterona. Tú los habías presentado, ¿cierto ahí, doctora? Me parece, sí. Sí. En la Acá. tabla inicial. Sí. Sí, Acá. como tú dijiste, es un sistema que Varía. varía, Es que tiene muchos no, y valores. este tema es muy denso, ¿no? O sea, si uno no tiene estas tablitas a la mano, es difícil a veces interpretar el tamizaje. Entonces, lo mismo, dependiendo del peso, así mismo, digamos, son los puntos de corte para pensar en esta alteración. Ok, doctora. Pregunta, buenos días. ¿Existe alguna legislación en Colombia acerca de la notificación inmediata por parte del laboratorio al área de neonatología o al médico tratante si hay resultados anormales? Bueno, Pues están estas dos, la 1980 del 2019, donde dice cuál es el tamizaje, y está la 207 del 2024, que da todos los lineamientos técnicos, y está esta del 2022, donde están las rutas de atención. Este es el marco legal que tenemos en Colombia. ok, doctora. Otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre valores elevados de la 17 hidroprogesterona y prematuridad? ¿En cuál edad gestacional para tomar la muestra? Pues ahí está. Sí, Las que acabamos de decir, los valores. Entonces, los valores van a ser más elevados dependiendo entre más prematuro, digamos, más elevado. Ustedes pueden ver acá los puntos de corte. Y la condición ideal es que se tome cuando nace y se retamice. Bueno, okay. Como ya habíamos explicado eso. Sí. Dice, si está muy disminuida la TSH, ¿se podría pensar en un problema a nivel de hipófisis o hipotálamo? Digamos que si no hay producción de TSH, puede ser porque hay exceso de hormonas tiroideas que no requiera que el hipotálamo active la ruta de producción de TSH, pero una ausencia de TSH también podría indicarnos que no hay hipófisis o que hay una alteración de ese eje. Ok, doctora. Dice, en general se debe tamizar con T4 libre si se tiene una alteración de línea media, pensando en hipotiroidismo secundario o terciario que cursa con una TSH baja y una T4 libre baja. ¿Sí? Todo lo que tengamos defecto de línea media, ¿sí? Cuando yo tengo ausencia de septum pellucidum, si yo tengo displasia septóptica, ¿ya? Incluso en algunos pacientes con labio leporino y paladar hendido, que yo sospecho algo de alteración de línea media, pues digamos la neuroimagen es una de las opciones y se les debe hacer sí un perfil endocrinológico completo. Ok. Doctora Andrea pregunta, ¿con cuánto de vía oral o enteral se debería tomar la muestra? Porque tenemos bebés que no tienen vía oral plena desde el inicio. El tamizaje metabólico. Doctora, una de las recomendaciones es, en lo posible, tomar el tamizaje metabólico básico cuando usted ya ha iniciado la vía oral o enteral al paciente. Sí, la lactancia. O dieta por baja cuando el paciente está intubado o algo así, pero hay unas condiciones, obviamente, que el paciente no puede tener acceso a su vía enteral, ¿cierto? Su dieta oral. Sí. Entonces,
la doctora pregunta, ¿cuándo sería el tiempo para la toma de muestra? O sea, si el paciente no tiene vía enteral, obviamente es un paciente que le debemos estar aportando nutrición parenteral, ¿cierto? Sí, entonces ajusta. Entonces, esta es exactamente, esta es entre los 7 y los 14 días. Sí. O sea, Doctora, siempre la idea, digamos, es como el niño nace y tomamos nuestro tamizaje, ¿cierto? Ese niño, por sí. algún factor, fue a la UCI, ¿cierto? Entonces, tengo que ponerle nutrición parenteral, tengo que, bueno, otras cositas, no solamente prematuros, sino otras situaciones en el término. A los 14 días máximo yo debo estar repitiendo los tamizajes. Porque igual yo con la nutrición parenteral yo estoy aportando, sobre todo para las aminoacidopatías, yo estoy aportando aminoácidos. Entonces ahí puedo ya empezar a tener manifestaciones. Ok. Doctora, no se imagina la cantidad de correos. Por favor, envíeme la presentación, porfa. Están. Voy a compartirles mi correo y si quieren me escriben y yo en el transcurso, no les digo que hoy porque igual tengo más cositas, pero con mucho gusto yo se las voy enviando. O se Doctora, las envío, acá o se la envía a un correo institucional, no sé, y ustedes lo reparten como quieran. Doctora, ni usted más del puente. bueno, eso, doctora, la están escuchando desde Chiclayo, Perú. Ay, Dios. Sí, entonces le solicitan nuevamente que por favor proporcione sus charlas. Me pareció súper. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien tenga otra pregunta. Creo que el tema, a pesar de ser un tema denso, porque lo es un tema donde podemos sacar unos tips, unas cosas muy concretas, obviamente abreviado, súper abreviado, y eso se lo agradecemos porque, doctora, el tema es denso en sí. Entonces, no olvidar, por favor, que la charla queda grabada en el canal de YouTube. Eh, Están haciendo, tenemos espacio, tenemos tiempo, voy a hacer la última pregunta acá, doctora. Dice, en el bebé que no recibía vía oral, por lo tanto no recibe lactosa, se hace el tamizaje, por ejemplo, al mes que se dio. No le entiendo la pregunta, O dice el sea, bebé. sí, yo sí la entendí. O sea, si como no está recibiendo vía oral y no le estamos dando lactosa, digamos que lo tenemos un mes en nutrición parenteral y no le estamos aportando lactosa, sino que le estamos aportando de una de la glucosa parenteral, ¿cierto? Para la En el- galactosemia, ajá. sí, para la galactosemia. En este paciente, pues digamos que eh, sería válido hacer un tamizaje para galactosa, pero ya se podría pedir, digamos, una prueba de medir la actividad de la galactosa uridiltrófera en sangre. Es como o sea, lo más coherente, porque obviamente va que a salir negativo por no haber recibido el aporte de la galactosa. Pero si yo tengo la duda, si yo tengo la sospecha, o yo quiero, o sea, digamos, ser muy juicioso en eso, pues ya pediría una actividad como tal de confirmación, más no otro tamizaje. Ok, doctor. Perfecto. Bueno, Néstor, no hay más preguntas aquí en el chat. Entonces, doctora Alejandra, muchísimas gracias por su participación. También agradecemos al ingeniero Luis Enrique, nuestro encargado de comunicaciones, por el apoyo técnico invaluable, a ASCON Nacional por brindarnos esta plataforma y permitir este encuentro. Y los invitamos al próximo webinar. Bueno, que es una actividad muy importante para nosotros y para nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, acá también en el chat. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, Hasta